fuerte la luz. Bueno, Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Qué alegría. Llevamos 1 hora y media orando. Nos hemos venido a las 7 de la tarde y llevamos 1 hora y media orando. No hay nada mejor como que orar. Amén. Creo que cuando uno ora se fortalece. Así que todos los que estamos aquí necesitamos tener una vida de intimidad con el Señor. ¿Tenéis frío? Si tenéis frío, enciendo la estufa. Bueno, hoy el Señor me ha dado una palabra y creo que la necesitamos todos. Yo primero, Creo que cada día tenemos que vivir más cerca de Dios. Cuanto más cerca de Dios vivamos, nuestras casas serán más bendecidas. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Amén. Tienes que vivir cerca del Señor. Y mirad, a mí Dios hoy me hablaba y me decía esto anoche, que estábamos buscando a Dios de madrugada, y Dios me decía esto, me decía: Manuel, en cada casa tiene que haber un altar levantado. Yo le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿qué significa tener un altar en nuestras casas? Si nosotros nos vamos a la Biblia, que es donde nos tenemos que ir, nosotros vemos como todos los hombres de Dios que tenían relación con la persona del Espíritu Santo levantaban altares. Porque un altar significa lugar de sacrificio, donde se le da adoración y también tenemos encuentros con el Señor. Amén. Por eso la importancia que tú tengas un altar en tu casa. Amén. Y que todos los que estamos aquí estamos llamados a tener una vida de intimidad con Dios. Y el Señor está esperando que todos podamos empezar a edificar este altar. El altar donde vamos a tener encuentros con el Señor, pero también donde vamos a tener que sacrificar cosas que a Dios no le agradan. Porque dicho de paso, en nosotros hay cosas que a Dios no le agradan. Pero que en el altar nosotros vamos a quitarlo. ¿Sabéis para qué? Para que tu vida sea agradable en la presencia del Espíritu Santo. La Biblia habla de 2 hermanos. Estos hermanos se decidieron hacerle una ofrenda a Dios. Baja un poquito más de voz. La Biblia habla de Caín y de Abel. La Biblia dice que estos hermanos hicieron una ofrenda al Señor. Una le agradó y otra no le agradó tanto. Lo que a mí me enseña la palabra es que Dios no coge cualquier tipo de ofrenda. Amén. Cuando estamos hablando de ofrenda, no te estoy hablando de dinero solo, porque el dinero sucio uno no lo puede echar en el alfolí, no puede echarlo en la ofrenda, porque es dinero cojo, es ofrenda coja. Pero yo no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de adoración. Dios no coge cualquier tipo de adoración, porque donde hay adoración tiene que haber sacrificio, y donde hay sacrificio tiene que haber adoración. La Biblia dice que la ofrenda de Caín fue agradable a los ojos de Dios, y la Biblia dice, Johnny, que Abel, para sacrificar a Dios, buscó de lo mejor que tenía, el cordero más engordado, más hermoso. Creo que a veces cuando vamos a ofrecerle adoración a Dios, lo hacemos de cualquier manera. Y creo que para entrar en la presencia de Dios, lo que primero necesitamos es reverencia. Amén. Es saber dónde entramos y a quién nos vamos a dirigir. Nos vamos a dirigir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso yo cuando entro al cuarto o entro a mi habitación o donde yo oro habitualmente, yo entro con temor y con amor, sabiendo que me voy a encontrar con aquel que murió por mí, pero que al tercer día él se levantó. Amén. Entonces la Biblia dice que
Abel sacrificó. ¿Y que fue más agradable la ofrenda de Abel que la de Caín? Y yo hoy voy a decirte esto. ¿Qué tipo de adoración le estás dando a Dios? ¿Qué es lo que estás sacrificando en el altar? Mirad, venir al culto está muy bonito. Y mirad, ¿sabéis lo que me decía el Señor? ¿Me dejéis decirlo? Es más difícil adorar a Dios cuando todo nos va bien que cuando todo nos va mal. Normalmente siempre hemos escuchado, no es fácil adorar a Dios cuando te va mal, ¿verdad? Cuando no tienes para comer es difícil adorar a Dios. Es mentira, es fácil. ¿Sabes por qué? Porque la aflicción te hace que ores. Cuando tienes problemas en tu matrimonio, haces que busques a Dios. Cuando no tienes para comprar comida, haces que aclames al cielo. Lo difícil es cuando Dios soluciona tu problema. Lo difícil está cuando Dios te bendice y Dios llena tu casa de alimentos. Cuando Dios arregla tu matrimonio. Cuando Dios tiene a tus niños guardados. Ahí es difícil adorar al Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué? Porque ya no hay aflicción. Y uno ya no busca a Dios y adora a Dios para que Dios le solucione el problema. Sino uno adora porque ya se ha enamorado de la persona del Espíritu Santo. Y necesitamos siempre ser agradecidos. Hay que levantar un altar de agradecimiento a Dios. Todos los que estamos aquí somos milagros porque Dios ha hecho algo con nuestras casas. La Biblia dice que el primero que levantó un altar a Dios fue Noé. La Biblia dice que por causa de la maldad que había en el mundo, Dios le dolió el corazón crear al hombre. Porque todos los designios del hombre y todos los pensamientos del hombre y la mujer eran hacer el mal en la tierra. Y la Biblia dijo, voy a destruir la tierra. Pero dice que hubo una familia que halló gracia delante de Dios. Esta era la casa de Noé. Noé era un hombre justo, recto, que amaba las cosas de Dios. Y hay que escucharme, Dios no puede derramar gracia donde no se le ama y no se le quiere. Amén. No es lo mismo. Dios siempre va a derramar gracia en las casas que valoren la presencia de Dios. Amén. La Biblia dice que el Señor dice, voy a matar a todos los que hay en la tierra. No voy a dejar a nadie. Pero tú, Noé, has hallado gracia delante de mí. Y lo que vas a hacer es que vas a construir un arca y ahí te vas a meter tú y tu familia. Y no solo tú y tu familia, sino se meterán animales por parejas. Porque Dios siempre da una nueva oportunidad. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de oportunidades. La Biblia dice que Dios abre las ventanas de los cielos y se queda 40 días lloviendo muy fuerte. De tal manera que toda la vida que había en la capa de la tierra queda borrada. Morirían millones y millones de personas. Pero la Biblia dice que se acuerda Dios del pacto que hizo con Noé. Y a los 40 días Dios quita la lluvia. Dios baja el mar y deja a Noé y a su familia salir del arca. Lo primero que Noé hace, y lo abre en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20, dice la Biblia que Noé levantó un altar para agradecer la salvación que trajo a su casa. Amén. Y ahora yo voy a decir algo, ¿estás agradecido con Dios? Amén. Recordad que a nosotros Dios no nos metió en un arca, sino que Él murió por todos los que estamos en este lugar. Amén. Porque nuestros pecados no había nadie que podía pagarlos. Nadie puede perdonar pecados ni puede quitarlos. Solo que Jesucristo pudo hacerlo por nosotros. Amén. Entonces, aunque Dios ya no contestara tus peticiones, aunque Dios ya no arreglara tu matrimonio o tocara tu familia, tú tienes que estar agradecidos por lo que Jesús hizo por ti.
Porque tú y yo no nos merecíamos escuchar que Jesús muriera por nosotros. Nosotros no nos merecíamos el sacrificio que hizo Jesús por todos los que estamos en este lugar. Nadie se merece lo que hizo un Dios santo, se hizo pecador por ti. ¿Sabéis el sacrificio que le llevó a Jesús? ¿Sabéis el dolor que Jesús pasó en la cruz? Dicen los que estudian que no había una muerte tan horrenda como le dieron a nuestro Señor. No te piensas que le cogieron, le pegaron, le pusieron en una cruz y ya está. Se quedó muchas horas de agonía. La Biblia dice que fue humillado hasta lo sumo, donde todo su cuerpo era una llaga, donde el látigo romano, cuando tocaba el cuerpo de Jesús, llevaba una especie de plomos, de huesos clavados, y cuando daban el cuerpo de nuestro maestro, cuando tiraban para atrás, los pedazos de su cuerpo salían inmolados, donde se le veían sus huesecicos, donde venas también se le veían. Y ahora yo tendría que decir esto. ¿No te duele el corazón escucharlo? Nadie, cuando ven la pasión de Cristo, di la verdad, no nos puede frenar. ¿Os has visto la pasión de Cristo? Pues no tiene que ver nada con lo que pasó verdaderamente Jesús. Le pusieron una corona de espinas a nuestro maestro. Y cuando se la pusieron, le golpearon para que esas espinas fueran clavadas. Sus manos santas, limpias, le pusieron en un madero a mi pobre. Cogieron unos clavos, un martillo y empezaron a clavárselos ahí. Donde todo el mundo le juraba lealtad y en el momento más angosto de su vida hubo personas que la abandonaron. Y ahora te digo yo, no tienes que darle gracias lo que hizo por ti. Amén. Porque yo cada mañana le doy gracias a Dios porque Dios me libertó de la cocaína. Amén. Yo cada mañana le doy gracias a Dios por cómo tiene mi casa, pero por encima de eso le doy gracias por el sacrificio que hizo por mí. Amén. Porque tenemos que ser agradecidos de lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Noé estaba agradeciendo a Dios es que le perdonó la vida y le dio una nueva oportunidad. Amén. ¿Sabes que tú hoy respiras porque Dios te ha dado una oportunidad? Amén. ¿Sabes que tienes una bendición en tu casa porque Dios te ha dado una oportunidad? Amén. Pues escucha, empieza a levantar un altar en tu casa. Amén. Empieza a levantar un altar de adoración, donde vamos a tener encuentro con el Señor. La Biblia dice que Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de la tierra de tu parentela, de donde te has criado, de donde estás hecho, y vete a la tierra que yo te mostraré. La Biblia dice que Abraham en 3 ocasiones levantó altar al Señor. El primer altar que levantó Abraham está en Génesis capítulo 12, versículo del 7 a 8, y también del Génesis al 13, capítulo 18. La Biblia dice que Abraham levantaba altar, y cuando levantaba un altar, la presencia de Dios descendía. Y cuando Abraham sacrificaba, ese olor era agradable al Espíritu Santo. Cuando tú levantas un altar y sacrificas cosas que a Dios no le agradan, ese olor es agradable al Señor. ¿Sabes por qué? Porque le estás diciendo: Señor, me estoy quitando esto porque te amo. Amén. Me estoy quitando esto porque quiero vivir cerca de ti. Y necesitamos tener encuentros diarios en nuestra casa. Necesitamos tener encuentros diarios con Dios y a la misma vez sacrificar. Porque no me digas que adoras a Dios, pero no te quitas cosas. Quizás te tienes que quitar la manera de hablar, o maldecir, o echar maldiciones a los niños. Quizás me tengo que quitar la manera de tratar a mi mujer, o tratar a mis hijos. Porque adorar no es cantar bonito, hermanos. Cantantes bonitos quiere Satanás.
Pones a Alejandro Sanz, el José Merced, hoy por ti la vida sale, los Banis. Esos son cantantes. Pero Dios no está buscando cantantes, lo que Dios está buscando es a verdaderos adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Amén. Y un adorador no es una persona que cante bien, un adorador es una persona que vive para Él. Amén. Eso es un verdadero adorador. Y todos cuando empezamos en el Señor es muy bonito. Cuando estás en tu primer amor, cuando buscas a Dios de madrugada, de tarde, de noche, cuando no te pierdes un culto, qué bonito es. Cuando oras en la casa, yo hoy orando en la casa le decía al Señor, Señor, hoy levanto este altar de nuevo para ti. Amén. Para que tú mores en mi casa y te derrames en mi casa. Cuando yo he salido, todo el comedor había como una especie de neblina. Y le digo a la pastora, se está quemando algo. ¿O qué es lo que ves? Y dice la pastora, yo creo que son los rayos de sol. Era la presencia de Dios que estaba dentro de mi hogar. Porque la Biblia dice que cuando Dios descendía en un lugar, bajaba como una especie de nube. Y lo que necesitamos es tener esa nube dentro de nuestra casa. Y cuando todos hemos venido al Señor, le hemos buscado con pasión. Yo cuando me convertí no me acordaba, yo oraba horas y horas y horas y horas. Me tiraba al suelo y me pegaba 6 y 7 horas orando. Buscando la palabra, para mí era un deleite poder estar en la iglesia. A las 7 de la tarde estaba en la iglesia. Cuando había que hacer algo, era el primero. Cuando había que barrer, era el primero. Cuando había que visitar a un hermano con el pastor, era el primero. Me enamoré tanto del Señor que solo quería estar con Él. Pero ¿sabes qué? Que cuando empezamos a descuidarnos, empezamos a descuidar el altar que Dios ha levantado. Bueno, pastor, yo estoy bien, tú no sabes. No, pastor, bueno, yo te lo digo. Y te voy a hacer una pregunta a todos los que estáis en este lugar. ¿Estáis mejor que el año pasado? ¿Oráis más que el año pasado? ¿Os hemos quitado cosas más que el año pasado en estos meses? ¿Ayunáis, buscáis el rostro de Dios? Si la pregunta es no, estás descuidando tu altar. Si no oras más que el mes pasado, estás descuidando tu altar. Y escuchadme bien, todo altar que se descuida termina derribándose. Todo altar que se descuida en la casa, en la familia, termina derribándose. La Biblia dice que se levantó una mujer llamada Jezabel y que esta mujer gobernaba a Acab y a todo el pueblo. La Biblia dice que el Señor levanta a este hombre, la reprende y se empieza a desafiar con los profetas de Baal. Y empieza a decirle a los profetas de Baal, mira, si tu Dios es el Dios verdadero, vamos a hacer algo. Vamos a levantar un altar. Y en este altar vamos a poner un sacrificio. Y el sacrificio va a tener que mandar el Dios verdadero fuego. Y el Dios que responda con fuego, este es el Dios verdadero. Y Elías le dice, empieza tú. Dice la Biblia que estos profetas se tiran por el suelo, se revuelcan, pasan horas y horas aclamando a un Dios que no existe, porque solo hay un Dios verdadero llamado Cristo Jesús. Amén. Y la Biblia dice que no responde y que Elías empieza a reírse de ellos. Y le dice, quizás tu Dios está durmiendo, quizás tu Dios ha ido por afuera, pero ahora me toca a mí. Y dice la Biblia que Elías, antes de aclamar, empieza a levantar un altar. Este altar en el pueblo de Israel llevaba muchos años derribado porque se habían descuidado y ya no les gobernaba Dios y no les robaba, les gobernaba un diablo llamado Jezabel. Cuando uno se descuida, el altar se derriba. Cuando uno no cuida la presencia de Dios de su casa, la presencia se va. Hay personas que dicen, quiero presencia, pastor, pero no quitan la marihuana de tu casa.
Quiero presencia, pastor, pero tienes un 38. He metido ahí en el cuarto con las balas esperando a quien disparar. Quiero presencia, pastor, pero no dejan de pegar a sus mujeres. Es imposible que la presencia de Dios more en casas donde no se le da la prioridad a la persona del Espíritu Santo. Y las casas solo van a cambiar cuando le demos el gobierno a Dios. Y no te estoy diciendo que levantes un mural de piedra en la casa, mi alma te alaba, te tiran los vecinos. Pero el altar se levanta en el corazón. Aquí es donde se levanta el altar a Dios. Por eso dice la Biblia, dime dónde está tu corazón y te diré dónde está tu tesoro. ¿Dónde tienes tu corazón? En el mundo, ahí está tu tesoro. ¿Quién es tu Dios? El dinero, ese es tu tesoro. Pero qué bonito cuando una familia empieza a trabajar juntos para Dios. Qué bonito cuando le coges a ella y le dices, vamos a orar. Y ella, no, que tengo que fregar. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a orar un minuto. Si el plato sucio no se va a ir de la cocina, se te va a esperar. Vamos a orar. Y te metes a orar con tu compañera, con tus hijos. Y empiezas a buscar el rostro de Dios. Y no sé lo que pasa, decidme la verdad. Empieza a traer en ti una sensibilidad en el corazón que es inexplicable. Cuando empiezas a orar, cuando empiezas a tener esa comunión con Dios, nuestras casas cambian. Lo que no es posible es que vengamos a la iglesia pero no tengáis un altar en vuestra casa. Lo que no es posible es que vengas al culto pero no ores en la intimidad. Yo no concibo vidas así. Yo concibo que uno ya no viene a Dios a pedirle aquí, sino viene a ofrecerle alabanza. Para eso está hecho la iglesia. Yo no vengo a pedirle, vengo a ofrecerle. Porque en mi casa yo ya le he pedido. Antes de yo venir a la iglesia, yo vengo orado. Ya vengo buscado del Señor. Porque sé que mi relación con Dios no empieza aquí, sino empieza allí. Donde yo intento orar en mi casa, intento tener esa comunión con la persona del Espíritu. Cuando no puedo por la mañana, pues oro por la noche. A mí me encanta la noche coger mi Biblia, levantarme y buscar de la palabra de Dios. Y que Dios administra en mi corazón diariamente. Necesitamos la revelación del cielo para empezar a edificar nuestra casa. ¿Te hace falta oración? Dásela a Dios, hombre. Si pasamos toda la tarde hablando con gente. El otro día llamé a Robin y me pedí 45 minutos hablando con él. El oído ya me echaba fuego. Y te paras con alguien en la calle y te pegas media hora hablando. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, primo? Este coche que le he cogido, que le he vendido. Pues escuchadme, ¿no es mejor hablar con Dios? Amén. ¿No es mejor pasar 15, 20 minutitos con el Señor? Que uno va aumentando su relación con Dios poco a poco. Esto no te creas que te vas a meter al cuarto y vas a ser como Moisés, que vas a pegarte 50 horas. Te va a costar, porque te metes al cuarto y no sabes orar. Haces, Padre, te pido por mi mamá, te pido por mis hermanos, te pido por mi mujer, te pido por mi suegra, bueno, no, por ella no. Y empiezas a pedirle al Señor. Y cuando ya pides, ¿sabes lo que haces? Ya no sabes lo que decirle. Ya haces, ya está. Ese es el error. Que un altar no se levanta pidiéndole, un altar se levanta adorándole. Y yo cuando entro al cuarto no le pido a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque a nuestra petición ya la sabe la persona del Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer cuando yo entro al cuarto es adorarle. Es decirle que le amo, es decirle que le quiero. Y quizás hoy pasarás un minuto y al minuto sales, o 5 minutos sales del cuarto hinchado. ¡Sálgame! Estás deseando poner en las manos a uno para orar por él. Y mañana pasas y oras 6 minutitos. Pues bueno, pero es mejor orar 6 minutos que no orar ninguno. Amén. Pero si no empezáis a tener esa intimidad con el Señor, no va a haber cambio en vosotros. Decidme la verdad. ¿Nos pensamos que Dios puede cambiarnos sin tener encuentros con Él? Eso es imposible. El otro día hablaba yo con la pastora y decía, ¿por qué hay a gente que le cuesta cambiar?
Porque hay gente que no cambia, que no avanza. Y la pastora me dijo, porque no hay encuentros diarios con el Señor. Y si yo no tengo encuentros diarios con el Señor, es imposible que no cambie. Para que haya cambio, yo tengo que tener encuentros diarios con el Espíritu Santo. Empezar a darle mi casa a Dios. Qué alegría cuando las casas son de Dios. Amén. Qué alegría. ¿Cómo cambia la cosa cuando una casa es de Dios? Qué alegría que pongas tu casa para orar. Qué alegría en tu casa una oración. Yo cuando me convertí a pastora me mataba. Me llevaba a toda la iglesia. Era una iglesia pequeñita, pero cuando empecemos nosotros y habíamos, yo que sé, 20 o 30 personas, pues yo me llevaba a las 20 o 30 personas a la casa. Venga, vamos a cenar. Y se acaba de cenar, nos poníamos todos a cenar. Y mi mamá me decía, hijo, estás loco. No vas a ganar para comida, que estos del culto comen mucho. Y yo le decía a mi madre, pero mamá, antes no la ponía para que la gente se emborrachara. ¿Cómo no la voy a poner ahora para la persona del Espíritu Santo? Amén. Si es una bendición hacer oraciones en mi casa. Que ese ambiente se pegue en las paredes. Que pases a la cocina y esté Dios ahí. Que pases al cuarto y esté la persona del Espíritu Santo. Pero eso yo no lo puedo hacer por ti, hermanos. Eso lo tenéis que hacer vosotros. Yo puedo darte un consejo de cómo buscar a Dios, de cómo tienes que hacer para darle gloria a Dios. Pero si no te decides tú, ¿qué hacer? Dios no va a obligar a nadie. Dios no te va a decir, búscame, búscame. Dios no te lo va a decir. Dios te va a decir, si me buscas, me encontrarás. Amén. Por eso dice la Biblia, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Escucha, que no tenga que Dios afligirte para que me busques. Porque escucha, cuando Dios quiere a alguien con algo, si Dios tiene que estrujarte un poquito, te va a estrujar. Amén. Para que estés en este lugar. Que no tengas que usar eso. Creo que ya no estás en esa época. Creo que ya estamos en la época de agradecimiento y de no descuidarte. Os doy este consejo, ya con esto acabo, porque Dios me ha dado una palabra para el viernes. Tener cuenta con quién sus almas. ¿Por qué dices esto, pastor? Porque haya gente que no le importa tener un altar en su casa o no tenerlo. Bien, para que me entendáis. Hay personas que no le importa estar cerca o lejos de Dios. Porque nunca han tenido una comunicación con la persona del Espíritu Santo. Porque cuando uno tiene una relación con Dios, sí que le importa alejarse de Dios. Pero hay gente que nunca ha tenido este contacto con Dios. Yo no estoy hablando que la gente sea mala. Pero sí tenemos que saber muy bien con quién yo me ajunto. Porque no todo el mundo ama la presencia de Dios. Y mirad, la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Aquí no hay un intermedio medio. Aquí es, o tú con la gente que quieres traerla a Dios, se convierte a la persona del Espíritu Santo, o escucha, o tú te conviertes en un mundano. Y hay personas que no le importan tener presencia de Dios en su casa. Por eso tienes que tener mucho cuidado a quién te acercas. Porque estoy hablando, repito, de buenas personas. Creo que toda la gente es buena persona. Y el que tenga en el corazón de hacer daño a otra persona, creo que... Yo no te estoy hablando de eso, yo te estoy hablando que te acerques a personas
que te potencien en Dios, que te lleven a la oración, a buscar a la persona del Espíritu Santo. Y que desde hoy, si no tenías un altar en tu casa, empieces a levantar. O que si lo tenías descuidado, empieces a restaurarlo. Recordad, Dios nos da oportunidades. Yo quizás también lo he descuidado, pero hoy voy a tomar la decisión de volver a restaurar. Así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ahora habla con la persona y dile al Espíritu Santo cómo está tu altar. Dile al Señor cómo está tu casa, cómo está tu familia. Dale un poquito con gloria. Habla con el Señor ahora. Habla con el Señor y dile al Espíritu de Dios: Señor, mira mi casa, mira mi hogar, mira mi familia. Te ruego, Dios mío, por mi casa. Dile al Señor que te dé sabiduría, entendimiento. Dile al Espíritu Santo que te dé esa oportunidad para empezar a edificar tu matrimonio. Habla con el Señor como cuando hablas con un amigo. Dile al Espíritu Santo: